¿Cuántas veces usted me ha escuchado hablar de seguridad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted me ha escuchado hablar de criminalidad? ¿Cuántas veces usted me ha escuchado decir que los ciudadanos tenemos miedo de salir a las calles? ¿Cuántas veces usted me ha escuchado hasta incentivar a la gente que en vista de que las autoridades han perdido el control de la criminalidad, la población tendría prácticamente que defenderse o armarse? ¿Cuántas veces usted me ha escuchado? Miren, cuando este gobierno empezó, el presidente nos planteó dos escenarios. El primer escenario, una transformación de la policía con la famosa reforma. Y el segundo escenario, y no menos importante, tenía que ver nada más y nada menos que con la reducción de la delincuencia. Recuerde que en la campaña del año 2016 y 2020 escuchamos con frecuencia hablar del famoso plan del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Y se nos prometía desde el gobierno bajar en los primeros 6 meses más del 50% de la delincuencia. Y yo en ese momento entendí que eso era parte de la cháchara política que se habla con mucha frecuencia aquí en nuestro país. Los políticos nos prometen villas y castillas, sin embargo, desde que llegan a sus posiciones, se les olvida o no encuentran la forma de poder realizar los cambios que tanto nos prometieron. Sin embargo, yo siempre he sostenido la tesis de que el problema no era ese, que el problema no era ni siquiera crear mayores puestos para la policía o tecnificar para la policía o otras cosas, que ese no era el problema. Yo siempre he dicho que aquí hay que hacer un análisis sincero y franco de la delincuencia y que el entender el tema de la delincuencia nos permitirá conocer qué cosas tenemos que hacer para poder resolverlo, entender el tema. Y que lo primero que hay que hacer es estudiar el fenómeno de la pobreza. En el año 2010, la UNICEF hizo un trabajo en la República Dominicana hablando acerca del fenómeno de la pobreza, así se titulaba. Y en ese trabajo explicaba las causas de por qué usted ve que la policía mata a 2 o 3, 5, 10 delincuentes y al otro día hay 20 nuevos. Este fin de semana, dentro de las cosas que vamos a hablar, fue viral el asesinato o la muerte a manos de agentes de la policía de un delincuente que había asaltado una banca, empujó hasta un niño pequeño, el niño de la banquera, y cuando la policía le cae atrás, el tipo lanza un arma y al final lo matan. La forma quizás no era la adecuada. Ahora, parecería que nosotros estamos llegando, o las autoridades, dentro de esta desesperación con el tema del combate a la delincuencia, están llegando a la desesperación. ¿Qué ocurre? Ese fenómeno de la pobreza, ese estudio, explicaba desde cero la razón de por qué nosotros tenemos tantos casos de niños, de jovencitos que se están incorporando a la delincuencia. Por ejemplo, yo el otro día hacía un análisis de que la mayoría de casos donde hay involucrados asesinatos, atracos y otras cosas, son jóvenes que no pasan de 25 años. Son niños. Si usted evalúa los últimos casos que la Policía Nacional ha anunciado de atrapar a un delincuente o de que buscan a un delincuente, busque la cédula. Siempre son niños.
Y eso tiene una razón fundamental. La razón es que como estamos todos los días construyendo modelos de pobreza, hay una relación directa entre la delincuencia y la pobreza. Por ejemplo, ese estudio explicaba qué ocurría cuando una jovencita de un barrio de 12, de 13, de 14 años, de 15 años salía embarazada. ¿Y cuál era el impacto que tenía este tipo de situaciones en esa jovencita, pero también en la sociedad? Y se narraba de la siguiente forma. En la República Dominicana es un tabú hablar de la sexualidad. Aquí lamentablemente todavía somos una sociedad tan anacrónica que los padres le dicen al pene el pitico. O sea, los padres ni siquiera tienen la franqueza de conversar con sus hijos de cómo se llaman sus órganos reproductores. Y como hay tanto temor o tanto tabú, pero aparte del tabú o el temor, también está la falta de educación. En los barrios nuestros, quienes educan a los niños son los mismos niños de los barrios. Son los que le dicen sexualmente lo que hay. Por eso vemos que niños y niñas a temprana edad empiezan a tener relaciones sin tener la orientación de lo que significa o significará eso. Le pongo un caso. Jovencitas, jovencitos, que producto de que sus padres en la pobreza viven en una pieza, como se dice, una pieza es una habitación dividida por una cortina o por un cartón. En ese fenómeno de la pobreza, esos jovencitos y jovencitas han tenido que ser testigos muchas veces de las ocasiones en que sus padres sostienen encuentros sexuales. Como hay falta de orientación producto de que es un tabú hablar del tema sexual y quienes terminan educando a los jovencitos son los compañeritos y compañeritas del mismo barrio, esos jóvenes producto de que han tenido que escuchar y ver a sus padres teniendo relaciones por este fenómeno de la pobreza, terminan despertándose el deseo sexual desde muy temprana edad. Y como no tienen orientación, tienen relaciones sexuales con cualquiera del barrio, que viven en el mismo círculo social que ellos. No han estudiado, viven en condiciones económicas paupérrimas. ¿Y qué sucede? Como no hay una orientación, y aquí hemos vivido entre la disyuntiva de si se va a hacer lo que diga el Estado o si las religiones van a dirigir el Estado, aquí hablar en una escuela del tema de un condón es un pecado. Aquí preferimos que las niñas salgan embarazadas a 12, 13, 14, 15 años, producto de la falta de orientación sexual. ¿Y qué ocurre? Que cuando esas jovencitas, una niña salió embarazada a los 13, 12, 14 años, ¿qué dice el papá? No, tú tienes que irte de mi casa, y se le entregan al que le embarazó, que como le decía antes, viene del mismo círculo social, no se ha preparado, no tiene condiciones económicas para brindarle a esa mujer, a esa niña que está embarazada de un niño, que muchas veces se la llevan a la casa de los papás, otras veces la mudan igual que como ella vivía, en una pieza. Pero recuerden que como se metió con una persona del mismo círculo social de ella y económico, ¿qué ocurre con esa jovencita? Que ella no tiene las condiciones para parir en el mejor estado posible. ¿Y qué pasa? Ahí tiene que entrar el Estado de forma asistencialista, recibiéndola en un hospital materno-infantil, pero también teniendo a veces que donarle hasta las canastillas, la cosa para cambiar al niño o la niña que va a tener. Científicamente, el cerebro de los niños se desarrolla en los primeros 1000 días de nacido, pero como ella se metió con un jovencito o una persona con condiciones económicas igual o peores que las de ella, ellos no tienen para comprarle la lata de leche al niño.
Y como no tienen para comprar la lata de leche, ¿qué le dan? Agua de arroz. Esa es la realidad aquí, socialmente. Eso está contemplado en ese estudio. Como el cerebro se desarrolla en los primeros 1000 días de nacido de ese niño, ¿qué requiere? Alimentación, leche. Y como no le pueden otorgar los nutrientes debidos, ese niño crece con vacíos y falencias en su cerebro. Algunos le dicen popularmente que ese muchacho está tapado. Y usted ve que van a las escuelas, los maestros tratan de enseñarle, pero ¿qué pasa? El niño, como no recibió la alimentación adecuada cuando era bebé, el niño no tiene la capacidad de descomponer ciertas cosas. Yo he dicho aquí en muchas ocasiones que el 65% de la población dominicana no tiene sus capacidades cognitivas desarrolladas. O sea, la gente lee, pero no puede descifrar lo que lee. Por eso usted ve que vivimos hasta cierto punto en el mismo círculo social. Los políticos tienen desde el año 1961 que mataron a Trujillo, prometiéndole la misma cosa a la sociedad. Y aunque no nos dan los resultados, la gente sigue votando por la misma vaina. Romo, Nicolai, picapollo, 500 pesos y ahora le agregaron hasta droga. Y tiene que ver con esas falencias. Ahora, ese niño que se ha criado en ese escenario que le estoy contando y que va a la escuela, pero no puede recibir el pan de la enseñanza porque como no le dieron la alimentación adecuada, su cerebro está embotado, está tapado. Y como él no entiende lo que se está hablando allí, de álgebra, de matemática, de lengua española, de ciencias sociales, el niño deserta de la escuela. Pero ese niño no tiene nada que hacer. Recuerden que tenemos en el país más de 900,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, los ninis. Y esos jóvenes que no tienen oportunidades por todo lo que le he narrado, pero quieren vivir bueno, les gustan los tenis buenos, les gustan los celulares de última tecnología, y ven que hay ciertos individuos que le deforman la imagen de cómo han conseguido el dinero a través de las redes sociales o la música. Esos jóvenes empiezan a hacer ¿qué? A delinquir, a matar, a atracar, a vender sustancias prohibidas, producto de que la sociedad de por sí los trajo en estados defectuosos. Por eso yo he dicho que el problema no es matar a un delincuente, porque cuando las autoridades le quitan la vida a un delincuente, hay 10 que están saliendo nuevos. Producto de que hemos decidido no afrontar el problema que tenemos, que es la pobreza, la desigualdad, y eso es lo que genera, ¿qué? Genera delincuencia. Yo he escuchado a muchísimos teóricos con los que hemos conversado sobre este tema y me dicen que no, que yo estoy equivocado, que la pobreza no es lo que genera la delincuencia. Claro que sí. La mayoría, el 90% de los casos de delincuencia están relacionados con la pobreza. Pero no es con que sea pobre en el momento, no, es que viene con un problema de fábrica. ¿Por qué le digo esto? El fin de semana, ayer, escuchamos del caso de un capitán del ejército de la República Dominicana. Oliver Octavio Ogando. Tenía 39 años. Imagínense, con 39 años ya era capitán del ejército. Este joven, hasta prueba lo contrario y hablando con todas las personas, siempre me hablan de que era un joven muy serio. Un joven que se preparó, que trató de desarrollarse. ¿Y qué ocurre, amigos míos? Después de ir en una zona de Villa Altagracia a echarle comida a los cerdos que él tenía, ocurre, y viene a ser el caso, mis queridos amigos, que cuando va y le echa la comida a los cerdos a las 5 de la mañana, y baja en una zona de Villa Altagracia donde estaba abierto un bar a las 6 de la mañana. Se detiene allí, aparentemente a comprar un trago, qué sé yo, y encuentra a dos jóvenes de 20 años cada uno que le quitan la vida. Jaciel, ¿tú tienes el video ahí?
Es un video duro, pero yo quiero a través de este video despertar la necesidad de la clase política y de la sociedad dominicana que me está viendo, de que estamos llegando al punto de tocar fondo. No estamos hablando de que fue un ciudadano común, no, a un ciudadano que era militar. Una persona que representa la autoridad fue precisamente al que dos sinvergüenza de 20 años decidieron quitarle la vida. Ya esos jovencitos con 20 años, ponlos así en el video que no tiene sonido. Ya esos jovencitos han cometido tantas infracciones que matar, que hacer cualquier cosa, para ellos es el pan nuestro de cada día. A mí me dio lástima ver que ese es el reflejo de la sociedad que tenemos. Uno de ellos le disparó y el otro le toma el arma del reglamento al militar y termina de rematarlo en el suelo. En un acto de barbarie, pero en un acto que demuestra hasta dónde ha llegado el nivel de libertinaje en la sociedad dominicana. Durante estos 6 años, yo he escuchado con mucha frecuencia a las autoridades. Primero era Chu Vázquez, cuando era ministro de Interior, y ahora lo hace la faraona Farideh Raful. ¿Qué hacen ellos? Ellos todos los lunes, después de una reunión con el presidente de la República, como hoy, ellos leen las estadísticas de cómo va bajando la criminalidad. Y yo he dicho que nosotros tenemos dos problemas serios. Uno de ellos es la criminalidad y el otro es la violencia. Después del COVID-19, la sociedad quedó enferma, no del COVID, quedó enferma de los efectos de estar encerrados y de todo lo que implicó. Y la gente se ha vuelto cada día más violenta. Pero debo decir que esos jovencitos que tienen conductas reprochables también son más violentos. Yo recuerdo que cuando yo era un mozalbete, como dicen algunos, cuando hablaban de un atraco, de cualquier tipo de esas situaciones, se hablaba de un cuchillo, de que te ponían un cuchillo aquí, pero nunca llegaban hasta el nivel de violencia. Ahora no. Yo hablaba el otro día de cómo en muchos barrios estos jovencitos son reclutados por bandas de criminales y todos los días ellos le ponen un reto diferente. El reto de hoy es cortar a una persona. El reto de mañana es darle un disparo. Aunque te entreguen y tú lo vayas a atracar, no, tú tienes que matarlo. Eso es, y por eso es que vemos que todos los días los crímenes se vuelven mucho más violentos. Dos razones. Una de ellas es nada más y nada menos que el contenido que se produce. Yo he dicho aquí que las redes sociales y que la mayoría de películas, música que se está escuchando, que nuestros jóvenes escuchan, incentiva este tipo de conductas. Yo le decía que hace algún tiempo yo escuchaba una canción en una emisora de circulación nacional. A mí me gusta zapear, escuchar emisoras e irla cambiando para ver qué tienen. Y una canción de un famoso rapero que le dicen el Alfa, hablaba en esa canción de los aparatos. Y yo le pregunté a jóvenes como Jaciel, que trabaja aquí conmigo, y otros, ¿qué es lo que son los aparatos? Y los aparatos son los kilos de drogas. Mire cómo en una canción que circula y que nuestros jóvenes la cantan y la tararean y la vociferan, está incentivando a que entre a ese perverso mundo de las drogas que nosotros tanto rechazamos. Pero también aquellas narcoseries que se transmiten, lo que provocan o lo que buscan es nada más y nada menos, señores, que normalizar el tema del narcotráfico, del consumo, de la venta, del dinero que viene de eso como algo normal. Y eso no es normal porque eso raya con las leyes. Yo recuerdo que en Colombia, en Medellín,
El edificio donde vivía el famoso narcotraficante Pablo Escobar, lo derribaron. Lo derribaron. ¿Por qué? Porque no podían tenerle un monumento a un maldito delincuente que le quitó la vida y también que destruyó la vida de muchas familias con esa maldición. Entonces, amigos míos, Oliver Ogando, un capitán del ejército de la República Dominicana, que con 39 años y que decidió ser un buen dominicano, que decidió servirle a usted y a mí, que decidió caminar por el camino correcto, dos malditos que vienen del fenómeno de la pobreza, que la clase política ha decidido no marcharle, porque la pobreza es un negocio, señores. Ser pobre. Señores, cuando yo escucho la cantidad de dinero que invierten los gobiernos, desde el PLD para acá, en programas sociales, que siempre tengo la impresión de que son programas parasitarios. Porque muchas de esas tarjetas Solidaridad o Supérate, como se llaman ahora, usted va a los barrios y se da cuenta de la mecánica que hay detrás. Algunas de esas tarjetas son para comprar romo o para que el colmadero se la cambie, para tener 200 pesos para echárselo a los números, para apostar y en ocasiones hasta para drogas. Nosotros hemos construido una sociedad estupidizada bajo esos conceptos de programas sociales, que lo único que hemos promovido es el parasitismo social. Lejos de penalizar y de ayudar a la gente a que salga de la pobreza, los hemos acostumbrado como que es algo normal. Y qué bueno ser pobre, ¿no? Por eso usted ve que los gobiernos se inventan 1000 planes. Bono Navidad, bono Día de la Madre, bono día de... Todos los bonos, bono día de habichuela con dulce. Señores, ¿y qué es lo que contribuye eso? A que la sociedad no entienda que tiene que hacer su sacrificio para echar adelante. Yo he dicho que aquí tenemos una deuda histórica con la educación. Señores, por esa razón aquí se le hace tan difícil cuando usted transita una persona a darle el paso. Eso no le va a costar nada. Soy yo que pase, sí, está bien. No le cuesta nada. Yo he visto en las calles que van ambulancias con un enfermo. En los Estados Unidos, cuando suena una ambulancia, todos los vehículos hacen así y se colocan a un lado. Una sociedad educada, pero también una sociedad que tiene mano firme con el que no hace las cosas correctamente. Si usted se queda en el medio cuando hay una emergencia médica, tiene una multa. Le dan por donde más le duele, por el bolsillo. Aquí no. Aquí viene una ambulancia y se quedan en el mismo lugar, y cuando ya la dejan pasar, entonces un grupo de choferes van detrás de la ambulancia aprovechando que le van abriendo el paso. Entonces nosotros como sociedad tenemos que repensarnos. Esas manifestaciones de violencia, como la que vimos donde ese oficial de 39 años pierde la vida, él dejó a sus 2 hijas y fue a echarle comida a los puercos. Y rato después las 2 hijas lo reciben en una caja de muertos. Con 2 tipos de 20 años cada uno que decidieron no hacer nada con su vida. 2 parásitos que van a ir a la cárcel y no se van a reformar tampoco, porque las cárceles se han convertido en escenarios perfectos para construir nuevos delincuentes. Yo el otro día les contaba, cuando mis compañeros del Panorama de la Mañana estaban en España, transmitiendo en Barcelona y en Madrid, que mi amigo entrañable, mi compañero de programa de mediodía, Alfredo de la Cruz, me llama preocupado una noche, eran las 4 de la madrugada ya, y él me llama aquí, preocupado, porque una persona le había mandado una foto mía que estaba circulando, donde decían que un violador, que esto. Y yo desde que él me llamó le dije, Alfredo, esos son los presos de la cárcel.
que tienen modos de extorsionar, de chantajear, de hacer dinero desde la cárcel. Bueno, mi compañero Alfredo no se conformó y decidió llamarlo al número que ellos colocaban efectivamente. El entramado yo me lo sabía porque meses antes fue un joven al Panorama de la Tarde desesperado porque unos malditos delincuentes desde la cárcel le habían quitado 70,000 pesos con el mismo cuento. Entonces las cárceles son escenarios para hacer doctorados en delincuencia. Por eso yo me río cuando veo al director del nuevo modelo penitenciario, el señor Roberto Santana, hablando pendejada. Tiene 30 años hablándonos del nuevo modelo penitenciario que simple y sencillamente ha sido una gastadera de dinero y un fracaso en términos económicos y sociales. 30 años metiéndonos el nuevo modelo. ¿Qué es la diferencia? El nuevo modelo no ha servido. Mire a ver si hace una semana no hubo un motín en Las Parras y los presos grababan desde adentro con los celulares. ¿De dónde salieron los celulares? Si él decía que si él encontraba un preso en el nuevo modelo con un celular, él renunciaba. ¿Por qué no renunció? Entonces las cárceles son universidades para delinquir. Por eso, esos dos parásitos de 20 años que le quitaron la vida a ese joven valioso, por algún subterfugio legal o alguna brecha, ahorita ustedes verán que están en la calle. No a los 20 años, a 30 años, no. En 2 años, en 3 años. Y a veces tienen 5, 6, 7, 10 casos abiertos, pero encuentran un maldito abogado que se conoce el sistema y el abogado lo pone en las calles otra vez. Mañana, esos que mataron a ese oficial, matan a otra gente como nada. Pero hay una jovencita, ¿cómo que se llama, Jaciel? Que ha sonado en todos los casos, la tal Macha. Macha, que es una víctima del sistema también, por eso que le dije hace un momento de la reproducción del fenómeno de la pobreza. Tiene 5 o 6 casos abiertos. Y encontró un abogado que hace unos cuantos días logró que le dieran otra vez una fianza de 5,000 pesos, otra vez haciendo diablura en la calle. Y hay otro joven que se llama el Honguito Guá. Imagínense ustedes. Ese joven ha estado en tantos casos delincuenciales involucrados que no debería salir de la cárcel. Lo sacan otra vez porque el sistema es permisivo. Entonces, ¿sabe qué pasa? El ciudadano que es decente y que es correcto tiene que andar con cuidado para que esos bandidos no le afecten a ellos o a sus hijos. Ahora, como sociedad, yo estoy diciéndolo hace tiempo, tenemos que empoderarnos. Esto se está saliendo de control. Pero en lo que las autoridades investigan, en lo que las autoridades se deciden, en lo que las autoridades despiertan, Oliver Octavio Ogando fue una víctima más del sistema.